Bueno, un cordial saludo a todos los que miran el video. Estaremos explicando las guías de trabajo autónomo de la semana número 10 y 11, las cuales tenían que estar efectuando antes de la salida de vacaciones. La pregunta de la semana 10 estaban en visualizar un video de la plataforma YouTube que respondiera a las siguientes preguntas. La pregunta número 5 nos decía: ¿cuál es la diferencia entre un puerto físico y uno virtual o uno lógico? Esto se utilizará mucho en el lenguaje informático, partiendo de la parte real y la parte virtual. Es como decir hardware y software. Cuando hablo de un puerto físico, es un puerto que es tangible, es un puerto que puedo palpar, puedo ver, puedo sentir. Llámese un USB, llámese un puerto para audio, llámese el HDMI, el VGA, en fin. Todos esos son ejemplos de puertos físicos que me permiten interconectar con otros dispositivos. Ahora bien, ¿qué es un puerto virtual? El puerto virtual es un puerto que se configura a nivel de sistema. Existen, y me dice a mí la teoría, que hay alrededor de 65.000 puertos, los cuales yo puedo eventualmente utilizar. Estos puertos se utilizan para configurar bases de datos, para configurar correos electrónicos, para configurar la salida a internet, para configurar paquetes y anchos de banda determinados a ciertas aplicaciones. Por ejemplo, un 110 trabaja un correo electrónico, un 587 también lo hace, y a partir de ahí las diferentes configuraciones. Un 3306 o un 3306 se utiliza para base de datos en SQL, por así decirlo. Y ahí puedo seguir la lista hasta llegar a 65.000 aproximadamente. ¿Qué es un puerto serial? El puerto serial era la tecnología que se utilizaba antes de lo que era el USB. El puerto serial me permitía conectar algunos dispositivos y permitir una comunicación entre un dispositivo y otro. Algunas impresoras utilizaban los puertos seriales. Era un puerto grande, era un puerto relativamente grandecito, que lo que me permitía era servir de comunicación de bit a bit entre una impresora y una computadora. Algunas lectoras y algunos otros elementos a nivel de hardware lo utilizaban, pero en efecto se utilizaban más para impresoras, así como en los discos duros de SCSI, en algunos servidores, entre otros. Teníamos la siguiente pregunta que tenía que ver con el supuesto de plug and play. ¿Qué es plug and play? La palabra me lo está diciendo a mí de inglés a español es conecta y funciona, conecta y trabaja. En realidad, lo que quiere decir es, la traducción literal es enchufar y usar, ¿ok? Conecta y funciona, conecta y mira. Por ahí hay varias traducciones que hablan del término. La tecnología nace para evitar que usted normalmente tenga que instalar drivers, que tenga que instalar controladores para que el dispositivo que usted conecte pueda funcionar correctamente. Ve que usted conecta una USB, conecta un celular, conecta una webcam, conecta un micrófono, el dispositivo prácticamente le funciona rápidamente. Entonces, nace esa tecnología para evitar tener que estar instalando cosas por aparte. La pregunta número 8 decía que es un puerto display. Un puerto display es un puerto que trató de sustituir al VGA, pero que no tuvo mucha trascendencia. Era un puerto utilizado, de hecho lo podemos visualizar por acá. El puerto DisplayPort trató de, por así decirlo, conectar diferentes dispositivos antes del HDMI. El HDMI hoy por hoy es el puerto que se mantiene vigente, pero que fue sustituido en algún momento por el HDMI, que fue como su predecesor. Vean que tiene forma como una U invertida. Ese era el DisplayPort, pero que el HDMI rápidamente, sin haber tardado mucho, lo sustituyó. Recordemos que estaba el VGA, vino el DisplayPort, estuvo muy poco tiempo y vino el HDMI,
que traía la alta definición y que traía el sonido. La velocidad máxima del USB. Recordemos que tenemos diferentes tecnologías de USB en este momento, la 1.0, tenemos la 2.0 y las más recientes que andan en 3.0 y andan en 3.1. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A mí la literatura me habla de que la velocidad en ese momento que puede tener un USB 5.0 va a ir de acuerdo a la configuración del equipo, porque el 3.0 puede andar entre 4.8 y 5.0 gigabits por segundo. Eso significa que vamos a tener una tasa de transferencia bastante grande. Si usted compara la velocidad de internet de 100 megas por segundo, aquí estaremos hablando que tenemos una transferencia de 5000 megas. Veámoslo desde ese punto de vista. Es una velocidad bastante rápida que transferiría de un equipo X a un equipo Y como la tecnología bastante rápida. La 4.0, que ya está en desarrollo, que todavía está a modo experimental, tendría todavía velocidades mayores de transferencia. El HDMI, como ya lo mencionábamos, significa un puerto o una interfaz de alta definición multimedia, que da sus siglas en inglés, significa High Definition Multimedia Interface. Es la que se mantiene vigente. Está el micro, el mini y el HDMI tradicional como los medios de transmisión de video en alta calidad y de sonido. El Ethernet, por su parte, sirve para transferir o sirve para conectar mi computadora o mi dispositivo hacia la internet. Recordemos que este es un protocolo estandarizado que nace como una alternativa para que los diferentes dispositivos se puedan conectar hacia internet. Hace muchos años las computadoras tenían solo conexiones locales, pero con el nacimiento o la historia de prácticamente de lo que fue el Ethernet con el protocolo IE 82.3 me permitía conectarme a la red mundial de internet, y ahí nace ya la WAN, que de la LAN salta la WAN y la WAN a la internet, que ya es un poco información de la parte de redes. LAN, ¿qué significa? ¿O qué es un puerto LAN? Local Area Network, red de área local. Es el puerto que tienen las computadoras para que usted le conecte la salida de internet y pueda conectarse a una determinada red. Tenemos ya las últimas dos preguntas. ¿Qué era el puente norte y el puente sur? Esas son preguntas muy básicas de la parte de informática que una persona de mantenimiento debe saber, en el sentido de que el puente norte prácticamente es el más importante en la computadora, ya que aquí se sitúan los principales componentes de la computadora, los chips. Algunos lo llaman como el corazón o la esencia misma de la tarjeta madre, ya que aquí prácticamente hace que la parte del chipset, los componentes de la parte gráfica, la controladora y todo lo demás pueda funcionar. Por su parte, el puente sur, que se encuentra al sur de la tarjeta madre, ese está más orientado a la parte de entrada y salida, a la parte de los sonidos, a la parte de que la computadora pueda eh, tener sonido, que pueda eventualmente funcionar con algunos componentes de lo que es la parte de teclado, lo que es el mouse, cositas de ese tipo, no tan importantes como las del puente norte. Entonces, básicamente por ahí andaba la diferencia en uno y otro. Si tienen alguna pregunta respecto a esta guía, me la hacen saber por los medios pertinentes. Ahora bien, esta era la número 10. Seguiríamos con la número 11, que eran preguntas igual de mantenimiento, que son de suma importancia, ustedes eventualmente puedan estar contestando. De acuerdo a la imagen, qué tipo de memoria RAM es la que se visualiza en la imagen. Cabe indicar que habían dos posibles respuestas, DDR3 y DDR4, o DDR4 y DDR3. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La cantidad de celdas, por así decirlo, que tiene una tiene 120 y creo que la otra tiene 140, que esa era la principal diferencia. Una tiene más voltaje que la otra y una tiene más antigüedad, una más viejita y una más nueva.
Hoy por hoy se mantiene vigente la DDR3 y la DDR4 nada más. La 2 y la 1 ya prácticamente están desaparecidas porque ya están obsoletas y están fuera del mercado. Se está trabajando a nivel de desarrollo con una DDR5 que es el elemento que viene a futuro, con más voltaje, más pequeño y mayores velocidades. Por el otro lado tenemos la información que dice la pregunta número 5. Para poder identificar aspectos importantes a la hora de adquirir un procesador, se deben de tener en cuenta aspectos esenciales tales como la marca, modificador. La pregunta número 5, continuamos. Hablaba de identificar los aspectos más importantes a la hora de comprar un procesador. Recordemos que los procesadores tienen una nomenclatura a nivel internacional que va de acuerdo al modificador y el sufijo. Para ello, se ofrecía esta imagen de la cual ustedes tenían que identificar cuáles eran los principales elementos que ahí se señalaban. Tenemos el procesador como tal y tenemos la familia a la cual él pertenece. Recordemos que las dos grandes familias son Intel y AMD y sus diferentes marcas. En este caso es un Core, puede ser un Dual Core, puede ser un Pentium que ya está obsoleto, puede ser un Core i7, un Core i9, puede ser un Core i3, puede ser un Turbo Boost, en fin, hay un montón. ¿En qué va a ir la configuración de cada uno de ellos? En la cantidad de núcleos y en la cantidad de frecuencias que pueda soportar. La familia más popular de Intel en ese momento son los Core i3, Core i5, Core i9 que se encuentran en el mercado y el modificador de la marca. A mayor número, mayor potencia. Sin embargo, hay aspectos muy importantes que se tienen que visualizar en los demás elementos que por ahí se visualizan. El modificador de marca, les decía, i3, i5, i7. ¿Qué tiene que ver uno? ¿Qué tiene que ver el otro? ¿Qué tiene que ver que sea mayor o menor? El precio y la potencia que ya indicamos. Ahora bien, ¿qué tienen que ver los demás números? Por ahí pueden ver el número de SKU, la línea de procesadores y el sufijo de la letra. ¿Para qué sirve esta información? Para indicarnos los países a los cuales el procesador puede funcionar, las líneas de ensamblado, las líneas de funcionalidad y la cantidad de memoria que eventualmente puedan traer. ¿Qué tiene que ver ese 4 marcado con la letra Y que les había indicado? Este número tiene que ver directamente con la generación. Yo puedo tener un Core i7 de segunda generación y puedo tener un i3 de octava, de novena, de décima inclusive, y puede ser más potente ese i3. ¿Por qué? Porque puede ser más nuevo y puede tener mayor frecuencia que un i7 más viejo. ¿Qué significa eso? Que usted puede tener un pickup del año 90, pero puede tener un automóvil del año 2018 y obviamente va a ser muchísimo más rápido, muchísimo más veloz el dispositivo del año 2018. Esa es la simbología que tienen los procesadores. En la imagen número 6 aparecía qué tipo de disco, qué tipo de información es la que se puede respaldar en la unidad que se ve en la imagen. Como pueden ver, significa disco versátil digital reescribible con la letra RW. Entonces, al decir eso, yo puedo decir que es regrabable o borrable. La palabra programable está fuera de contexto y la parte grabable hubiese sido un disco sin la W. Hay que aprender a leer ese tipo de información, ya que todavía se utiliza en algunos lugares con unidades de CD. Algunos tienen un menos, algunos tienen una más. Eso va a ir de acuerdo al tipo de dato que yo vaya a almacenar en él. Puede ser un dato de texto, una canción o bien un archivo multimedia. Por eso es que se distingue con un más o un menos. El menos está más recomendado para datos y el más para temas de multimedia, para que lo tengan en cuenta. La imagen de la pregunta 7 era una pregunta sencilla que tenía que ver con una PCI Express, lo cual le da mayor renderización al equipo en la parte de video y en la parte gráfica, cómo se muestra la tarjeta y su configuración. La número 8 por su parte tenía que ver con una tarjeta de sonido, la cual yo puedo utilizar para conectar subwoofer, para conectar parlantes, para conectar micrófonos y algunas
dispositivos de sonido muy utilizados. El número 9 creo que es muy fácil, tiene que ver con el cable VGA que tradicionalmente se utiliza para transferir video a un monitor. La número 10, como pueden ver, es un disco duro externo, no es un disco óptico como el que veíamos más arriba, no es un disco zip que ya están obsoletos, y aquí prácticamente repetía la eh, información. La número 11, de acuerdo a lo que se visualiza en la imagen que tenemos por ahí, según la información de la imagen número 1, se visualiza un modem y en el 2 se visualiza un modem inalámbrico, que es el que nos da la salida a internet. La número 12 parece una mal llamada llave Maya, un dispositivo de almacenamiento que las siglas es la conexión por 3G y 4G hacia internet desde un dispositivo SIM, una tarjeta SIM, la cual tienen los teléfonos celulares. Esa tarjeta se conecta a esta USB, la USB se conecta a la computadora y tenemos una USB modem. Tiende a confundirse con el adaptador de red USB, pero es un modem. Eso se lo convierte en internet teniendo una tarjeta de este tipo. La información del componente interno que permite la transferencia de información, según lo leído acá, era que facilita la comunicación entre equipos móviles, elimina los cables, busca la posibilidad de crear redes pequeñas y hace alusión a un color. Yo creo que aquí les di la respuesta. Y eso tiene que ver con el Bluetooth. Tal vez la cáscara de banana era infrarrojo. El infrarrojo tiene características muy similares, sin embargo, el infrarrojo funcionaba prácticamente unido con el otro dispositivo. El Bluetooth tiene un alcance de 15 a 20 metros aproximadamente. Las últimas preguntas tenían que ver ya con la parte de red. La número 14 dice, distinga si es gigabit o si es fast Ethernet. La que me permite hasta 100 megas es la fast. La que me permite un gigabit o 1000 megas es la gigabit. Y será en el año 95, esa es la fast. Utiliza cable de fibra óptica o medios de cobre. Esa es gigabit. Utiliza cable de fibra óptica o medios de cobre. Creo que aquí se me fue la pregunta repetida. Más caro el gigabit, por supuesto. Más barato el fast. Se usa a niveles residenciales y entornos de redes pequeñas. El fast Ethernet. Nivel de red grande es el gigabit. Admite un radio de 10. El fast admite un radio de 70. El gigabit. Y está por declararse obsoleto, que es el fast. Ya hoy tenemos conexiones superiores a los 100 megas. Por eso es que ya se está declarando obsoleto. Es cierto que la tecnología 5G es de hasta 10 gigabits por segundo. Eso es verdadero. Si el gigabit me está permitiendo hasta 1000 megas, imagínense en la tecnología 5G en celulares. Va a ser todavía más poderoso. 10.000 gigas a nivel nacional en todas las fronteras, en todos los lugares, va a tener el alcance. 16 nos decía qué tipo de dispositivo se refiere a la imagen. Como pueden ver es un DVD, es una unidad de DVD y tal vez algunos tienden a enredarse con la número 2. ¿Qué es lo que hace que se convierta en un quemador o no? El que tenga la RW, que es reescribible, o sea que yo pueda grabar. Si no hubiera tenido esta letra que vemos por acá, hubiese sido una unidad de DVD convencional. Básicamente esas eran las preguntas de las dinámicas de las semanas número 10 y 11 que tenían que estar respondiendo. Básicamente eso era todo lo que tenemos que ver. ¿Tienen alguna duda o consulta por los medios pertinentes referente a esta guía de trabajo autónomo? Muchas gracias.